Hablábamos vez pasada de la posibilidad del tratamiento fonoaudiológico para, por ejemplo, hay una importante cantidad de casos de nódulos en las cuerdas vocales, borrarla para evitar la cirugía, pero también aprender a utilizar la voz. Pero dentro de ello, Alicia Maggi, ya la conocen, no necesita presentación, dentro de todo esto hablabas de todos los órganos que competen para poder nosotros poder emitir un sonido o emitir la voz. Y dentro de eso me quedé pensando en la nota anterior, en lo que dicen nuestros odontólogos con respecto a la cavidad bucal que tiene interrelación con la dentadura. ¿Ustedes lo tienen en cuenta desde el punto de vista fonoaudiológico? Sí, y vos no sabés qué importante es esa pregunta hoy en lo que hoy vivimos, en este siglo, digamos. Porque cuando yo estudié, que fue en el siglo pasado. Bueno, siempre Sí. volvemos a venir. No, realmente me prepararon y me hablaban del aire, de la emisión, de la resonancia, de la articulación. Me nombraban los dientes, pero nunca me hicieron ver la relación que hay con la odontoestomatología y la voz. Hoy sabemos que hasta la mordida correcta, que antes se usaba para que tener una buena sonrisa por la cuestión estética, la aparatología, y hoy, si uno se fija, ve muchísimos adolescentes y hasta adultos mayores que están con Los brackets. los brackets. ¿Por qué? Porque hoy se sabe de que esa mordida, ese cierre correcto ayuda a la masticación, por lo tanto, todo lo que es orgánicamente desde el punto de vista digestivo. Ayuda también desde el punto de vista de la voz en el tema que si faltan piezas dentarias, la posición de la lengua y la posición de la mandíbula hace que en el momento de fonar haya una tensión. Porque si uno se fija, cuando emite la voz, normalmente cuando uno deglute, Es el único momento que los dientes están en contacto. pero más allá de eso, Claro, lo único que aprendí, ahora usted enséñame otra cosa. la laringe sube. Ah, cierto. En el momento de deglutir sube y la epiglotis, o sea, uno de los cartílagos, cierra la entrada de la laringe para que el alimento o el líquido vaya a lo que es pase al esófago, pase al sistema digestivo. Entonces, si algo entra dentro de lo que es la parte respiratoria, nos ahogamos, claro. Que es cuando nos ahogamos, cuando entra una partícula o líquido o saliva, ¿no es cierto? O sea, entra a la parte de cuerda vocal, tosemos y la sacamos. Entonces, eso es la relación. En la deglución, ¿no es cierto? Es cuando más se cierra las cuerdas vocales, es el grado de mayor apriete de cuerdas vocales. Entonces se tensa. Entonces, si hay una mala deglución o hay una mala mordida, yo cada vez que trago, ese tragar hace mayor presión en las cuerdas vocales y termino teniendo una disfonía de pronto, una ronquera de tanto esfuerzo que genero por deglutir mal. Fíjate vos qué interesante. Ahora viene la segunda pregunta que le pego a todo el mundo, incluido a vos. Porque cuando hablamos de cuestiones funcionales, estéticas, y en eso voy a incluir la voz, aunque no sea estético, me voy a incluir dentro de la estética la voz, tenemos en cuenta cuestiones ideales del común de la gente, y no todos somos iguales. Por eso, ¿qué se busca? ¿La idealidad o la realidad de cada uno de los fonantes? Qué lindo. En realidad va a depender mucho del maestro, o del fonoaudiólogo, o de quien está trabajando con la voz. Para mí es sacar al máximo la realidad de ese fonante, como dijiste vos. ¿Por qué? Porque no quiero que imite a nadie, ni que se parezca a nadie. Cada uno tiene que tener su don preciado, que es su propia voz. Lo que hay que aprender es a usarla al máximo con un mínimo de esfuerzo. Eso para el cuidado de la voz. Pero al mismo tiempo, trabajarla, enriquecerla, hermosearla, jugar con matices, jugar con entonaciones, con ritmos, con velocidades y a su vez con fuerzas y no fuerzas de la intensidad y demás, para enriquecerla.
y sobre todo interpretar lo que se lee, Claro. ¿no es cierto? Entonces, todo eso es importante, que cada uno, en primer lugar, conozca su voz y tenga una imagen positiva de su propia voz, que le guste la voz que tiene, porque si de pronto no me gusta y es una voz bella, va a ser muy difícil trabajarla. Entonces hay que empezar a escucharse y a querer lo que uno tiene naturalmente. Y buscar su estilo. Y buscar su estilo. Ya que Sí, hablamos porque de estilos. Pavarotti, Freddie Mercury y Jorge Rojas, no creo que ninguno de los tres haya querido copiar, cada uno tuvo Tiene tuvo en su tiempo. momento y tiene. Y uno lo de ellos. mismo pasa con los locutores, y ya cuando vos me hablabas de locutores, muchas veces en la formación de locutores, eso hay que dejarlo muy claro. No busquen imitar a, no busquen hablar como, busquen su propio estilo, y que gracias a ese propio estilo van a llegar a ser futuros, muy bien, futuros locutores del medio, pero con su propia personalidad. Una de las cosas que a mí más me llama la atención, y si no, ahora que con todas estas etapas eleccionarias y demás, cuando hacen arenga a los políticos, como en un momento tragan saliva. O los cantantes, usted va a ver un solista que en un momento, entre una frase y otra, tragan saliva. ¿Eso es lubricar las cuerdas vocales? Próximo programa lo seguimos charlando. Muy bien.